Hola, mi nombre es Cristian Gallego, pertenezco al cuarto semestre de Administración Pública Territorial en el municipio de Popayán y el día de hoy haré una explicación breve de lo que es el PIB, el desempleo y el dinero. Para iniciar esta explicación iniciaremos con el primer tema que es el PIB, arrancando por la parte inicial que es qué es el PIB, cuáles son sus indicadores. Adicionalmente a ello, hablaremos sobre los enfoques y por último iremos sobre las tasas y el contexto nacional. En la segunda parte hablaremos sobre el desempleo, qué es el desempleo y cuáles son los tipos de desempleo que existen. Hablaremos de las teorías neoclásicas y keynesianas acerca del desempleo y adicionalmente a ello hablaremos de los conceptos básicos. Por último, y para finalizar esta segunda parte, hablaremos sobre los indicadores del mercado laboral. Para finalizar nuestra exposición, hablaremos sobre el tercer tema de importancia en esta exposición, que es el dinero. Iniciaremos pues definiendo qué es el dinero, cuáles son las funciones y qué es el Banco de la República. Y por último, terminaremos explicando qué es la inflación. Iniciando con lo que es el PIB, nos dice que es el Producto Interno Bruto, ¿sí?, que es el valor de toda una producción en un tiempo determinado en un territorio, ¿sí? Al PIB se le considera como el indicador de bienestar por preferencia, aunque más adelante veremos que este no es el indicador más confiable para medir el bienestar de una nación. Ahora pasamos a mirar los indicadores que, como nos muestra bien las diapositivas, nos establecen que es el PIN, el PNB y por último el PIB mundial. Pasaremos a definir pues qué es el PIN, que nos establece que es el Producto Interno Neto, ¿sí?, que sale de la fórmula PIB menos la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Bueno, es este gasto que se hace del capital para la producción de bienes y servicios. De esta fórmula de el PIB menos la depreciación por gasto de capital nos da como resultado el Producto Interno Neto. Ahora pasamos al siguiente indicador, que es el Producto Nacional Bruto, que nos establece que el Producto Nacional Bruto es todos aquellos bienes y servicios que son producidos por empresas nacionales, ya sea a nivel, digamos, empresas nacionales en el exterior o que fungen dentro del territorio nacional. Por último, veremos qué es el PIB mundial, ¿sí?, que nos establece que es el valor de todo lo que se produce en el mundo en un tiempo determinado. Esta es la sumatoria de todos los PIB nacionales que existen en el mundo. Y antes de continuar tenemos que hacer un gran paréntesis, ¿sí?, para esclarecer que el PIB mundial en su gran mayoría es determinado, cerca de un 50-51% aproximadamente, es producido por las 5 potencias económicas a nivel mundial, que de mayor a menor está establecido en un inicio por Estados Unidos, luego por la China, Japón, Reino Unido y Alemania. Estos países son los que hacen la mayor producción de bienes y servicios que se exportan hacia los diferentes países del mundo. Ahora pasamos hacia los enfoques. Los enfoques nos sirven para poder nosotros tener un campo de visión mucho más amplia de cómo el PIB pues, funge o funciona en torno a, unas situaciones, ¿sí?, que se dan a diario en los sectores económicos. Miremos, por ejemplo, el PIB desde el enfoque de la producción. Nos establece que es la suma del valor agregado en el producto final. ¿A qué nos referimos con esto? Veamos. Por ejemplo, en la situación de un producto como sería un carro, ¿sí?, el valor agregado solamente es ese valor último, el valor final, ¿sí?, de la producción de un automóvil. Es decir, no se tomarán en cuenta los inventarios que se utilizaron para la creación del automóvil, como llantas, motores, piñones, pistones, la carrocería en sí, ¿sí? Este valor agregado o estos precios o estos valores que tienen cada una de los componentes del carro no se toman como valor agregado, ya que al final, cuando se hace realmente la sumatoria del valor, ¿sí?, del producto final, sería como si se tomase por dos o se contara dos veces todos los componentes de un carro, ¿sí? Por ende, solamente el PIB desde el enfoque de la producción va dirigido hacia ese precio final o hacia ese producto final y se establece sobre el valor que se le dé a ese último producto. Ahora, miremos el PIB desde el enfoque del gasto, ¿sí? Nos dice que es la demanda agregada que existe en un territorio, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? El PIB desde el enfoque del gasto, ¿sí?, nos establece
que es lo que se va a gastar, como su nombre bien lo dice, en un territorio determinado, en un tiempo determinado, ¿sí? Y se calcula mediante la forma PIB igual a C más GP más I más, entre paréntesis, E menos M, ¿sí? Esta fórmula está compuesta, ¿sí?, por el Producto Interno Bruto, que es igual al consumo de los hogares más el gasto público, es decir, el gasto del Estado, más las inversiones, ¿sí?, más, ¿sí?, las exportaciones menos las importaciones. Con esto podemos decir cuánto es lo que realmente se gasta del PIB desde el enfoque del gasto. Por último, veremos el PIB desde el enfoque de los ingresos, ¿sí?, que va más dirigido hacia la parte capitalista o productora, ¿sí?, como lo son las grandes empresas, las medianas empresas, en fin, los capitalistas. El PIB desde el enfoque de los ingresos nos establece que es el reflejo de la plusvalía de los capitalistas. Volviendo, por ejemplo, al tema del carro. Pongamos una empresa de automóviles de Estados Unidos, en su gran mayoría ensambla, ¿sí?, los automóviles en la India, ¿sí?, porque tienen la maquinaria que les permite ensamblar a un bajo costo. ¿Ok? El PIB desde el enfoque de los ingresos se va a centrar en la plusvalía, que la plusvalía es lo que se gana una vez se pagan los salarios, ¿sí?, y se cancela, digamos, los impuestos que se le cancelan al Estado por pues dejar operar en su territorio, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta que muchos de estos impuestos son remunerados por parte del Estado en beneficios para las empresas y los capitalistas en sí. Entonces el PIB desde el enfoque de los ingresos nos establece qué es lo que le queda al capitalista después de haberle pagado, por ejemplo, a las industrias de ensamblamiento, que a su vez le pagan a los trabajadores, ¿sí? Y una vez él paga, pues digamos, los impuestos que le cobran por funcionar, ¿sí? Lo que le queda a él es el Producto Interno Bruto desde el enfoque de los ingresos, ¿sí?, que le queda a cada uno de los capitalistas, y luego eso se va a sumar en el precio final, ¿sí?, del PIB. Por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de PIB, ¿sí?, que es el PIB corriente y el PIB constante. Explicaremos inicialmente qué es el PIB corriente, que nos establece que el PIB corriente o el PIB nominal demuestra la cantidad vendida de un producto en un año. No se toma en cuenta la variación de los precios. En pocas palabras, el PIB corriente solamente demuestra la cantidad de productos que se vendieron en un año, y no se considera la variación por inflación, por ejemplo, o la movida de los precios por oferta y demanda. Solamente se centra en la parte cuantitativa, ¿sí?, en el reflejo monetario que hay después de vender una serie de productos en un tiempo determinado, que suele ser un año. Por otro lado, si vemos el PIB constante, nos establece que el PIB constante o PIB real demuestra el desarrollo económico de un país, pues se toma el precio de un año base para poder ver la tasa de crecimiento anual de un país. La tasa de crecimiento del año 2021 se va a sacar de la siguiente manera. Tasa de crecimiento es igual al PIB de 2020 menos el PIB del 2021. Esto se va a dividir entre 2021, sí, entre el PIB del 2021, y se va a multiplicar por 100. En un principio vamos a resolver la operación de la resta, ¿sí? Luego eso se divide, pues, ese resultado que nos dé en el PIB del 2021, y se multiplica en 100 para que nos dé un porcentaje, ¿sí? Como ya lo mencionaba, pues el PIB 1 es el año en el que se quiere saber el porcentaje de crecimiento con respecto al año base, ¿sí? Pues el PIB 2 es el año base simplemente. Bueno, de esta manera terminaríamos rápidamente lo que es el PIB, ¿sí? Y ahora pasamos a la siguiente etapa de nuestra exposición, que es el desempleo. Ahora, ¿qué es el desempleo? Bueno, nos lo establecen que el desempleo o paro significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral donde las ofertas de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Esta definición literal es sacado de Economipedia, ¿sí?, en el cual pues nos establece que la oferta, o sea, lo que los ofertantes o los trabajadores ofertan, ¿sí?, valga la redundancia,
es mucho mayor a la capacidad que tienen las empresas de brindar un puesto de trabajo, pues para que los trabajadores puedan trabajar. Ahora, miremos los tipos de desempleo, ¿sí? Hay 4 tipos de desempleos: el friccional, estructural, voluntario e involuntario. Definiremos cada uno de estos de manera rápida, ¿sí? Nos dice que el friccional es tiempo de una persona para conseguir trabajo, ¿sí? Es la demora que un trabajador se demora, pues, en poder adquirir o poder trabajar. El estructural no lo establece, que es la rigidez en los salarios, lo que impide que, pues, las empresas puedan generar trabajos a bajo costos, ¿sí? Para la empresa, y pues que se puedan vincular más personas. El tercero es pues, el desempleo voluntario, que nos establece que es el deseo de las personas de no trabajar. Y por último, el desempleo involuntario, que es el que suele frecuentarlo y va muy vinculado con el estructural, y es por la insuficiencia en la demanda laboral. Ahora miremos, por ejemplo, las teorías de desempleo, que nos establecen cómo, pues, el desempleo o de dónde proviene el desempleo. Mirando primero, pues, la teoría neoclásica nos establece que el desempleo es algo voluntario, debido a que para los neoclásicos el sistema tiene la capacidad de generar empleos plenos a condiciones en las que no se interfiere con la fuerza de voluntad del mercado. Es decir, el mercado es perfecto y tiene la capacidad de generar empleos, independientemente si es beneficiario para los hogares, pero tiene la capacidad pues, de crearlos, y va y se direcciona o se determina por la voluntad del mercado, o sea, por la oferta y la demanda. Pero en contraposición a esta teoría, pues está la teoría keynesiana, que nos establece que desde su perspectiva el desempleo es el resultado de la imperfección que existe en el mercado laboral, pues la oferta no satisface la demanda laboral, que era lo que veíamos en el desempleo estructural y en el desempleo involuntario. Para los keynesianos, pues se propone, ¿sí?, que la demanda es efectiva incentiva la iniciativa capitalista en torno a sus expectativas, lo que permite la creación de empleos para la producción de bienes y servicios que satisfagan los deseos del capitalista. ¿A qué nos referimos con esta parte? ¿Sí? Que mediante la demanda efectiva, ¿sí?, o sea, lo que la gente necesita, que es trabajar, genera que los inversionistas capitalistas, se tomen o se generen una idea de que en un lugar donde se necesita trabajar, pues cuando se establece o se lleva la oferta laboral, es muy probable que las personas trabajen por sueldos un poco bajos, pero que le generen réditos, o sea, esa plusvalía al capitalismo, ¿sí? Que es donde se satisfacen los deseos del capitalista. Ahora, dejando a un lado las teorías sobre el desempleo, veamos los conceptos básicos. ¿Sí? Los conceptos básicos, pues, es, por ejemplo, la población total, que se estima por proyección con base en los resultados de los censos poblacionales. Por otro lado, tenemos población en edad de trabajar, que es este segmento constituido por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas, ¿sí?, y 10 años y más en las zonas rurales. Esto, pues, esta información con respecto al DANE, ¿sí?, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Tenemos también, pues, la población económicamente activa, ¿sí?, que se le llama fuerza laboral, que está conformado, pues, por las personas en edad de trabajar que trabajan o que están buscando algún empleo, ¿sí? Cuando se habla de económicamente activa, es de que gracias a ese quehacer de querer buscar trabajo o de trabajar, pues hay una actividad económica efectiva, ¿sí? O se les puede denominar como la población, ¿sí?, de los agentes económicos activos. Dentro de los conceptos básicos, pues también tenemos, por ejemplo, los ocupados, que según el DANE son las personas que durante el tiempo de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: trabajo por menos de una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia, o sea, en la semana en la que se establece, pues, si están ocupados o no. Los que no trabajan la semana de referencia, pero tenían un trabajo, los que acaban de ser desempleados. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajan en la semana de referencia por lo menos una hora. El típico caso de tener una empresa familiar y que a los jóvenes se les dice que trabajen para que consigan experiencia, pero no hay una remuneración como tal, ¿sí?, en dinero.
pero pues se les considera como ocupados ya que su tiempo, valga la redundancia, está ocupado, ¿sí? Ocupados informales nos establece que son las personas que durante un tiempo de referencia determinado estuvieron empleados en al menos una empresa del sector informal, o sea, lo que no está regulado por el Estado, ¿sí? Pero no roza la línea de ilegalidad, independientemente de su situación en ocupación del mismo y de si se trata de su trabajo principal o secundario. Ahora pasemos, por ejemplo, a los desocupados, que para el DANE es una persona desocupada, es aquella que durante la semana de referencia se encontraba en alguna de las siguientes situaciones: sin empleo, haciendo diligencias y por último, que está disponible para trabajar. Por último, veamos la población económicamente activa, que nos establece que son las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia anterior a la aplicación de la encuesta, ¿sí?, no participan en la producción de bienes y servicios porque no lo necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. Esto pues muy, por ejemplo, en el caso de los familiares, ¿sí? Eh, que trabajan en empresas familiares donde pues no se les paga. Había dicho que la anterior era la última, no, esta es la última. Y se habla del subempleo. Por ejemplo, el subempleo subjetivo pues dice que es ese deseo manifestado de una persona que trabaja, ¿sí?, pero que está interesada en mejorar sus ingresos, aumentar el número de horas trabajadas o para pasar a realizar una labor más acorde a su competencia personal. Por otro lado, vemos el subempleo objetivo, que nos hace referencia a quienes manifiestan el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar cambios. Por último, vemos el empleo por insuficiencia de horas, que hace referencia a las personas ocupadas que desean trabajar más horas, ya sea en su empleo principal o secundario, y tienen una jornada inferior a 48 horas semanales, ¿sí? Por ejemplo, las personas que en algunas ocasiones trabajan por prestación de servicios, que trabajan menos de 8 horas o que trabajan, por ejemplo, 4, y pues a la final desean trabajar también de manera independiente prestando sus servicios a otra empresa distinta a la que las contrata inicialmente. Ahora mirando, por ejemplo, algunos datos del DANE nos establece, por ejemplo, y aquí hace algunas mediciones, ¿sí?, y la coloca en porcentajes pues para ver, por ejemplo, la tasa global de participación, la tasa de ocupados y la tasa de desempleo. Como podemos observar en esta gráfica, nos establece el concepto población en edad de trabajar, se establece pues la tasa global de participación, tasa de ocupados y tasa de desocupados, ¿sí? Se toman los referentes, por ejemplo, población total, población en edad de trabajar, población económicamente activa, ocupados, desocupados y por último subempleados subjetivos, ¿sí? Se establecen con estos valores o con estos conceptos para establecer estos valores, ¿sí?, que se dan en porcentajes para poder definir, por ejemplo, durante el año 2021 en cada uno de sus meses, cómo van variando estos indicadores. De esta manera finalizamos el tema del desempleo y pasamos a nuestro tercer y último tema, ¿sí?, que es el dinero. Vamos a ver qué es el dinero. Y pues aquí nos establece que es un activo bien aceptado que utilizan los agentes económicos para el intercambio de bienes y servicios, ¿sí? El dinero es un contrato social que cumple con la función de ser una unidad de cuenta y un depósito de valor. ¿A qué nos referimos con esto? El dinero es un contrato al cual ha llegado la sociedad para poder hacer ese intercambio de bienes y servicios sin la necesidad de hacer un trueque. O sea, el dinero surge como moneda de intercambio de bienes materiales, ¿sí?, o inmateriales en el caso de los servicios, pero que no sea otro bien o otro servicio, sí, otro bien o otro servicio, directamente por ese bien o servicio nuevamente adquirido, sino que sea un activo, ¿sí?, una liquidez. Dentro de las funciones del dinero, como ya lo establecíamos, pues es el intercambio de bienes, sirve como el valor que se le da a cambio por la prestación de venta de un bien o un servicio. La unidad de cuenta, pues que nos sirve como la propiedad de saber el bien cuantitativo que sirve para establecer los precios de bienes y servicios. O sea, el precio no es establecido por el individuo, sino por el mercado. Y por último, el depósito de valor, que nos pues dice que nos conserva la propiedad del dinero en el tiempo, que es la de poder adquirir bienes y servicios
en el futuro. Siguiendo en esta misma línea del dinero, pues hablamos de tipos de dinero. Por ejemplo, miremos el fiduciario. El fiduciario nos le establece que es aquel dinero que no tiene un respaldo material, o sea, que no hay un respaldo por algo físico como el oro, el petróleo, la plata o en su defecto el carbón, ¿sí? Es decir, que este dinero no tiene respaldo de materias primas o de materias naturales, ¿sí? Que puedan decir el dinero está respaldado por X o Y, como pasaba por ejemplo en algún momento con el petrodólar, ¿sí? O como pasó en algún momento con el respaldo que tenía el dólar en oro, ¿sí? Que pues se tomó el oro o el petróleo como un respaldo hacia esta moneda y que la cantidad de oro de petróleo era lo que respaldaba a este dinero para que pudiera estar por encima de otros. La cantidad de dinero de petróleo o del bien físico que representa el dinero, da el valor del dinero. En el caso del fiduciario, no. El caso de los fiduciarios es aquel valor que se representa por la confianza de los inversionistas, de las personas, en la entidad bancaria que produce la moneda. De ahí que se dice que la economía es algo ficticio. Por otro lado, y en contraposición al fiduciario, pues encontramos el dinero de mercancía, que es ese dinero que sí tiene un valor de un bien material, o sea, del oro, la plata, petróleo, carbón, ¿sí? Y que nos dice que tiene esta característica de representar el valor representativo de un bien y objeto. El dinero de mercancías representa un bien físico, algo material, ¿sí? De valor que proviene de la naturaleza. En este mismo sentido, vamos a ver, por ejemplo, el Banco de la República, que nos establece que el Banco de la República es el banco de bancos, ¿sí? Que funge como banco del Estado, o sea, es decir, en el Banco de la República cae la responsabilidad monetaria e inflacionaria de la economía nacional, ¿sí? Dentro de eso, pues tenemos unas funciones que las vamos a enumerar de 1 a 6 y la primera nos dice que funge como banco del Estado, o sea, es el que le permite la liquidez al Estado, ¿sí? Para no caer en inflación. El Banco de la República es una entidad, ¿sí? Con autonomía del gobierno y del Estado y por ende pues tiene una jurisprudencia especial, ¿sí? El gobierno le solicita al banco préstamos o bonos de deuda cuando ha tenido, digamos, alguna administración mala o ha tenido administración buena, pero por contextos mundiales, pues hay un entorpecimiento de la función. La segunda función es imprimir la moneda nacional, ¿sí? Es el único banco autorizado para hacerlo. La tercera es que establece las tasas de interés que rigen en cada mes para los distintos préstamos brindados por los bancos comerciales. El banco, como lo veremos en el cuarto punto, nos dice que es el banco de bancos, es decir, que tiene la capacidad de prestarle dinero a los bancos comerciales. El punto 3 y el punto 4 están correlacionados directamente porque que nos dice que mediante las tasas de interés frena la inflación. ¿A qué nos referimos con estas tasas de interés? Es la tasa de interés que el banco fija mensualmente a los bancos comerciales para los préstamos que se le hace a la persona natural, ¿sí? O que a las personas jurídicas. Son todas las herramientas que tiene el banco pues, para frenar la inflación y para impulsar la economía. También, digamos, por ejemplo, dentro de estas políticas, pues se establece que el banco tiene la responsabilidad de mantener el poder adquisitivo del peso, ¿sí? Con el pasar del tiempo. Hablando de temas de inflación, veamos qué es la inflación. Nos dice rápidamente que es el incremento de los bienes y servicios por la liquidez de materias primas para su producción. También se puede entender como el desequilibrio existente entre la demanda y la oferta, lo que genera una pérdida del valor del dinero para su adquisición, ¿sí? Cuando, digamos, existe una demanda excesiva, ¿sí? Y la oferta es muy poco, los precios de los productos tienden a subir. Por otro lado, cuando la oferta es demasiado y la demanda es poco, los precios caen, ¿sí? A nivel pues, nacional o a nivel del país o a nivel del estado, este desequilibrio, ¿sí? Existe por varios factores, como también pues, lo es el desempleo, la producción nacional, cuando se importa más de lo que se exporta.
Todo esto pues nos va generando una inflación, ¿sí? Que el Estado pues o el banco, más específicamente el banco tiene la responsabilidad de frenar. Veamos por ejemplo la causa de la inflación. Tenemos cuatro, ¿sí? Que nos dice que es el desgaste de las materias primas. Como todos bien sabemos, pues las materias primas tienen un límite, ¿sí? De producción, como el petróleo, que por ejemplo se establece que tiene 7 años más de duración en Colombia, y algunos otros recursos naturales, ¿sí? Este es el desgasto de las materias primas o desgasto de los bienes que producen eh, ingresos o el desgaste del capital, ¿sí? No del capital como la forma en la que se produce, sino del capital del que se extrae la producción. Y por último, tasas de interés, que es por ejemplo cuando el banco establece pocas bajas de interés, las personas se ven más motivadas a comprar y por ende nuevamente hay mucha liquidez de dinero, lo que genera la inflación. Antes de finalizar, en un principio habíamos establecido que el PIB no es el mejor indicador para el bienestar de una nación. Esto referente a que el PIB solamente es cuantitativo, o sea que solamente está definido por los números y estos números reflejan la producción, más no la administración de los recursos para el crecimiento económico, ¿sí? Recordemos que el crecimiento económico es el mejoramiento de bienes y servicios públicos que se le brindan a la sociedad y el valor agregado que se le da a la calidad de vida para los hogares. El PIB solamente establece lo que se produce. Ahora, el PIB per cápita es simplemente una medida, un indicador que establece si se divide el PIB entre la cantidad de la población, cuánto dinero le tocaría a cada uno, ¿sí? O es mejor, o dicho de otra manera, lo que produce cada individuo para aportar en el PIB. Sabemos obviamente que no todos producimos lo mismo y por ende no es un indicativo 100% fiable para establecer el bienestar de las familias, de los hogares. Pues debido a que pues, hay estratos, hay formas de producir, cantidades de producción. ¿Listo? Con esto espero que todo haya quedado muy claro. Les agradezco por su atención. Hasta la próxima.